Alejandro, ¿te acordás que hace algunas semanas hablábamos del Chamaco Valdés, de aquel jugador chileno que marcó Sí, ese gol claro. insólito contra la Unión Soviética, en el partido en el que la Unión Soviética no se presentó a jugar por las eliminatorias del Mundial de Alemania del 74? Bueno, aquello ocurrió en los primeros meses de la dictadura de Pinochet en el país trasandino, pero digamos que fue casi el primer episodio donde la actividad de los militares, de los dictadores chilenos, más o menos se vio ahí presente. Después, a lo largo de los años, como casi es norma en todas las dictaduras, en cualquier dictadura que se precie, los militares chilenos consideraron el deporte y básicamente el fútbol como un elemento esencial para, por un lado, hacer propaganda, por otro lado, mantener entretenida a la población y tratar de que no se quejaran demasiado sobre otras cuestiones que evidentemente estaban sojuzgando a la gente en Chile. Una de esas normativas, de esas ideas que tuvieron los militares chilenos, es un tanto curiosa y tiene que ver, lo decíamos antes, con un clásico. Esta temporada justo no se juega ese clásico. El clásico del norte del país, de la región de Antofagasta, entre Cobresal y Cobreloa. Sería el clásico del desierto, Sí, es un una clásico cosa del así. desierto, sí, exactamente. Eh, Cobresal es el actual campeón, es el último campeón del campeonato chileno, y Cobreloa, por primera vez desde su creación, está jugando en segunda división porque perdió la categoría el año pasado. Bueno, ¿cuándo fueron fundados Cobresal, Cobreloa y varios equipos más del norte del país? Ese es el tema. Porque fueron creados ex profeso durante la dictadura y profesionalizados de una manera acelerada. Claro, me acuerdo de Cobreloa jugando finales de Copa Libertadores en la Claro, década del 80 en pleno pinochetismo. exactamente, con Vicente Cantatore como entrenador, el Claro. rosarino. Bueno, Cobresal, Cobreloa, Iquique, Arica, no tenían equipos de fútbol profesional y a los mandamases chilenos de aquel entonces se les ocurrió que para, bueno, eso es lo que dije antes, entretener a la población y para llevar el fútbol a los lugares más remotos del país, estaría bueno fundar estos clubes. Y entonces, al albur de la idea de los militares chilenos, fueron naciendo toda esta serie de clubes que, al cabo del tiempo, algunos con más suerte que otros, se afianzaron en la primera división de Chile. Yo te puedo contar esto más o menos. Vamos a hablar con un colega, un amigo que vive en Santiago, él es de Antofagasta, Danilo Díaz, periodista de varios medios chilenos, básicamente de la radio ADN, y también profesor de periodismo en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Danilo, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rodolfo Chislianchi te saluda. ¿Qué tal? Hola Danilo, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás? Rodolfo Chislianchi te saluda desde Buenos Aires. Sí, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí por Santiago? Bien, aquí lloviendo. Lo escuchaba hace un rato en la presentación y ahí yo traté de responder, pero no hubo caso. Bueno, Sobre no te preocupes, la dictadura en el fútbol chileno. ya estamos perfectamente comunicados, te escuchamos muy bien. Y sí, tal cual, estábamos haciendo una presentación de este tema que nos llamó mucho la atención y que, bueno, como esta jornada es de clásicos en el fútbol argentino, buscando clásicos en otras partes del mundo, de repente apareció lo de Cobreloa, Cobresal, y surgió esta curiosidad, ¿no? Porque no es común que un gobierno se ponga a fundar clubes de fútbol y los profesionalice. A ver, ¿nos podés contar un poco cómo fue aquello? Sí, yo creo que hay que hacer una distinción. El caso de Cobreloa es muy diferente al resto de los clubes en Chile porque Cobreloa es de Calama, pero formaba parte de la provincia de Loas, que comprendía Calama y Chuquicamata, que era el mineral de cobre a tajo abierto más grande del mundo. Y Cobreloa postuló, como Deportes Loa, postuló
en 2 oportunidades a la Asociación Central de Fútbol. Se extinguió y hoy día es reemplazada por la NFP, que es la que ustedes conocen. ¿Y qué sucedió? Cobreloa postuló en 2 oportunidades, y en 2 oportunidades, ya en plena dictadura te estoy hablando, Sí, sí. y fue rechazado. Ajá. Fue rechazado porque era muy caro viajar al norte, porque le ponían un cuaderno de cargos extremadamente complejo. Hasta que al final del día, Cobreloa postula por tercera vez y es aceptado a fines del año 76 e ingresa el 77. Cobreloa se funda el 7 de enero del 77 al fútbol profesional. Y ahí ingresa y asciende en el primer año con Andrés Prieto en la banca, como entrenador. Un equipo que jugaba Lucho Garisto, Paulino Jauregui, equipo Chamaco Valdés, Guillermo Llávar. Era un equipo con gente muy veterana y que tuvo de inmediato el apoyo de los trabajadores. Cobreloa no tiene, a mi juicio, y aquí en algún momento se le quiso ensuciar a Cobreloa no tiene nada que ver con la dictadura. Cobreloa es, yo en algún momento incluso tuve que hacer un Paradón Balón, hicimos una revista por los 20 años de Cobreloa, y entrevisté al que en su momento era el gerente general de Cobrechuqui, en ese momento en Chuquicamata. Y él me explicaba que Cobreloa fue el primer proyecto de los ingenieros chilenos después de la nacionalización del cobre con el gobierno de Salvador Allende. Ajá. Y él acá algo muy interesante, decía que Cobreloa vino a hacer lo que hoy día se conoce en las empresas como la famosa responsabilidad social empresarial. Bueno, él me decía, Cobreloa era la respuesta social de una empresa del Estado para una gran cantidad de gente. Cobreloa en ese momento tenía 10.000 trabajadores, la mina de Chuquicamata, de darles una entretención. Y Cobreloa revoluciona la ciudad, revoluciona la zona, porque la gente se incorpora al club y lo siente suyo. E imagínense lo que era hace 30 años Calama. Era el Far West. Claro, me imagino. Está buena lo que nos estás aclarando porque dentro del material que había consultado, sí que aparece Cobreloa como uno más de los clubes fundados por la dictadura en el norte del país. Porque ese fenómeno sí que existió, claro. Claro, sí. Cobreloa, lo que pasa es que Cobreloa fue un fenómeno de la provincia del Loa que quería participar. Uh-huh. De hecho, había un vuelo diario a Calama, era una manera de integrarse al país. Es distinto el caso de lo que sucedió, por ejemplo, con los clubes del sur del país, por ejemplo, Deportes Valdivia, que ahora está en segunda división profesional, Deportes Puerto Montt, que está en la primera B, Provincial Osorno, que también bajó a la segunda profesional, hubo un equipo que se llamó Deportes Victoria, y una serie de equipos incluso aquí en la zona central, que cuando el fútbol chileno quiebra por la crisis del dólar, porque nosotros tuvimos un dólar, una historia que ustedes la pueden conocer bien, claro. Nosotros tuvimos el dólar fijo durante 3 o 4 años a 39 pesos. Sí. Ajá. Y mira, este es un dato que aquí la dictadura sí que lo usó. Si es que no me equivoco, fue el día previo o 2 días antes del debut de Chile en el Mundial de España 82 con Austria, donde Chile pierde 1-0, que el ministro de Hacienda de la época, que si no mal no recuerdo era Rolf Lüder, anuncia al país la devaluación del peso. Y el peso se va de 39, ponte a 46, a la semana se fue a 53, y a los 3 meses estaba en 105 pesos. Oh. Y lo hablaba el otro día con José Zulantay, que fue entrenador de Cobreloa, incluso de Coquimbo Unido, de varios equipos, que dirigió a la selección chilena sub-20 en el Mundial de Canadá, en el de Holanda, me recuerdo el partido con Argentina, en la semifinal, que él había comprado, se había retirado, no hacía mucho del fútbol, se había comprado unos camiones con cuotas en dólares. Uf. Y le subió el dólar de 39 a 105 pesos, casi quebró. Porque siempre nos acordábamos de eso por la crisis. Esa crisis significó que el fútbol chileno prácticamente tuviera que capotar. Los clubes que entraron prácticamente todos en cesación de pago, a los jugadores se les debían 3, 4 meses, porque un jugador que ganaba $1.000, que eran 39.000 pesos, de pronto pasó a ganar 105.000 pesos. Claro. Y los jugadores en ese momento no quisieron renunciar a sus contratos. Y ahí fue cuando asume un hombre del régimen, que era un abogado, Rolando Molina, como presidente de la Asociación Central de Fútbol. Y Rolando Molina reconoce la deuda de todos los clubes y la hace suya, la hace de la Asociación Central de Fútbol. Perdóname, Danilo. No tenía plata.
Danilo, en ese momento, ¿los clubes ya podían ser sociedades anónimas o todavía eran asociaciones civiles? No, eran corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Los clubes se transforman por el imperio de la ley en sociedades anónimas deportivas a partir del año 2006. Bien. A partir del año 2006. ¿Y qué pasó en ese momento? Pinochet, imagínate, nosotros teníamos en ese momento oficialmente 20% de cesantía. De desocupación. Y el número real, claro, y el número real era el 30%. El año 83 comienzan las protestas. La primera protesta fue el 11 de abril y el 11 de mayo fue la primera gran protesta y ni siquiera los partidos políticos no se habían organizado y la gente salió a protestar realmente porque la gente tenía hambre. Claro, Imagínate un país con 30% de parados. Bueno, y en ese momento va Rolando Molina, que había asumido la Asociación Central de Fútbol, y hablan con el régimen, con Pinochet, con la Junta de Gobierno, con los ministros, y le dice, tengo este problema, y ahí se genera, el Banco del Estado le otorga, por imposición del gobierno, un préstamo blando, pagadero, si es que no me equivoco, a 30 años, a la Asociación Central de Fútbol. Y la Asociación Central de Fútbol lo reparte en los clubes, y ahí se logra pagar la deuda a los jugadores. Porque si tú revisas, por ejemplo, los campeonatos chilenos del 83, 84, son campeonatos muy raros, que algunos que se traspasaban de años, que duraban muchísimo, y aparecieron un montón de clubes que fueron inventados, esos clubes que ustedes mencionaban hace un rato, que yo les comentaba, porque lo que quería el régimen era aumentar la cantidad de clubes en el fútbol profesional para que se jugara más. Y ahí surge lo que se llamó la deuda histórica, la deuda de los clubes con el Banco del Estado, que se terminó de pagar recién el año 2007. Y si ustedes se van y revisan en internet, aparecía que el torneo nacional chileno se llamaba Copa Banco del Estado, y se llamaba Copa Banco del Estado por esa deuda. Pero hay otro dato interesante que yo creo que les puede llamar la atención, que Rodolfo hablaba de los clubes de más el norte, Arica e Iquique. Sí. Arica y Iquique fueron impulso de la ciudadanía de las comunidades que querían participar del fútbol profesional. Eso es cierto. Pero también nosotros en ese momento teníamos un conflicto con Perú, y nosotros el año 76 estuvimos a punto de ir a la guerra con Perú. Sí. Y como una manera de incorporar a esa zona y que la gente se sintiera partícipe y formando parte del país, no aislados, como sucedía en ese momento, fue que se ayudó mucho para la incorporación de Deportes Arica en ese momento y de Deportes de Iquique, para que tuvieran una comunicación cada semana con el resto del país. Y ahí, por ejemplo, Iquique de hecho se fundó en 79, ascendió de inmediato, una gran campaña, y salió incluso campeón del torneo de apertura al año siguiente, la Copa Poyagol, y ahí empezaron a jugar con Colo-Colo, con Universidad de Chile, pero eso fue muy importante porque en un momento de que estábamos muy cerca de la guerra, eso sirvió para tener un vínculo con el país. Bueno, lo cierto es entonces que hubo una decisión política de llevar el fútbol, más allá de estas aclaraciones valiosas que estás haciendo, hubo una decisión de integrar a distintos lugares del país a través del fútbol, pensando en un campeonato mucho más nacional, mucho más que vaya de norte a sur en todo el territorio chileno. Claro, y sobre eso también hay cosas que refrendan lo que tú dices, Alejandro. Por ejemplo, lo que sucedió el año 85, ya las protestas, todos los meses había protestas y en cualquier momento había protesta contra la dictadura, el clima estaba muy álgido, y el año 85, con el apoyo, con el aporte de Televisión Nacional de Chile, que era el órgano del Estado, del régimen, se llevan a Colo-Colo y a Universidad de Chile a jugar un cuadrangular en Osorno, con Osorno y Puerto Montt, si es que no me equivoco, Valdivia, que se jugó el 11 de septiembre, que era el día del aniversario del golpe. Y se jugó fútbol, hicieron fútbol toda la tarde, mostraron partidos de otros lados, porque la idea era que la gente no saliera a protestar y la gente se quedara viendo fútbol en la casa. Pero nada de eso sucedió. Hubo un hecho en la Copa América del año 83, cuando jugó Chile y Uruguay, que justo ese 11 de septiembre se cumplían 10 años del golpe, y jugó Chile y Uruguay en el Estadio Nacional, justo en el Estadio Nacional además, y Chile ganó 2-0, y debe ser de los partidos más violentos que yo he visto, porque fue muy violento en la cancha, pero además en la tribuna, la gente comenzó temprano a cantar el iba a caer, y fue una catarsis colectiva, porque se cumplían justo los 10 años del golpe, y ahí en el Estadio Nacional.
¿Y qué pasó con todos estos clubes fundados o alentados por la dictadura una vez que cayó el gobierno de Pinochet y volvió la democracia a Chile? ¿Qué suerte corrieron? Bueno, en el caso de Arica, de Iquique, eran clubes que tenían que nacer por una cuestión natural, porque eran ciudades grandes y se tenían que incorporar al país. Lo mismo sucedió con Puerto Montt y con Osorno, pero en el caso de Valdivia no pudo resistir porque Valdivia es una zona muy ligada al básquetbol, y hubo un montón de clubes que aparecieron, clubes chicos como Deportes Victoria, Iván Mayo, que volvieron en el fondo a sus asociaciones de origen y a sus torneos locales, a sus torneos regionales. No pudieron seguir compitiendo en el profesionalismo. ¿Y el caso de Cobresal? Cobresal se trata de hacer un símil de Cobreloa, porque también ellos vivían muy aislados y ahí sí que yo creo que hay una influencia del régimen, pero más bien de la empresa. Que la empresa se dio cuenta que con Cobreloa, funcionando Cobreloa, mejoraron los índices de producción. Ustedes saben que cuando Cobreloa ganaba, por ejemplo, lo tenían medido los ingenieros de Codelco, cuando Cobreloa ganaba, estaba en la Copa Libertadores, le ganaba a Colo-Colo, los camiones, por ejemplo, daban más vueltas, los trabajadores estaban de mejor ánimo, productivamente era mucho mejor. Eso es lo mismo con Cobresal. Eso es como pasa, lo tenían medido en la época en que el Barcelona ganaba muy de vez en cuando algún título o goleaba de vez en cuando al Real Madrid. Lo tenían tabulado y 9 meses más tarde había un baby boom. Nacían un montón de chicos a partir de la euforia que generaba esa noche entre los hinchas del Barcelona, un triunfo o ganar un trofeo, ¿no? En este caso era parecido. Los chilenos de Calama trabajaban más en Chuquicamata porque ganaba Cobreloa. Claro, imagínate lo que significa trabajar en esas condiciones. A mí me tocó hacer una producción fotográfica con Héctor Puebla en esa especial, porque en ese momento Cobreloa tenía 5 títulos y fuimos a hacer la producción fotográfica a la zona de la fundición. Y estuvimos 10-15 minutos y realmente trabajar ahí era durísimo. Los trabajadores de Chuquicamata, buena parte salen a morir, jubilan y no viven mucho más por las condiciones, porque respiran un polvo claro. Y se les genera una enfermedad que se llama silicosis. Yo me acuerdo cuando conocí a Vicente Cantatore en España, estaba entrenando al Valladolid y bueno, conversando de fútbol, él ya había pasado su experiencia en el Cobreloa y me contaba exactamente eso. Dice que es que de local éramos invencibles, teníamos un equipo que era bueno, tampoco era nada extraordinario, pero un buen equipo, y en Calama éramos invencibles porque no se podía vivir ahí arriba. Era una cosa que nosotros estábamos más o menos acostumbrados, nuestros jugadores a medida que pasaban los meses y estaban ahí se habituaban a respirar ese aire, pero los que venían de visitantes se ahogaban. Claro, pero lo que Cobreloa en ese sentido, Calama y Salvador fueron muy importantes para el fútbol chileno, porque al principio los jugadores le tenían temor a la altura, como pasa muchas veces con los futbolistas rioplatenses. Sí. Ustedes cuando por ejemplo van a La Paz, a Quito, les duele mucho. Y los equipos chilenos iban a Calama y entraban perdidos los del torneo local. Y después de tanto ir, empezaron a aprender además a jugar en la altura, que había que correr lo justo y necesario, que había que jugar al pie, que no había que tirar mucho pelotazo, salvo que tuviera un tipo muy rápido arriba. Y bueno, y eso ha significado que los equipos chilenos le tomaron la mano, y si tú revisas históricamente, Chile debe ser el equipo que mejor le da en La Paz, porque el jugador chileno no tiene temor a jugar en la altura. Sí le complica jugar en el trópico. Nosotros en general, cuando vamos a climas húmedos o con alta temperatura, nos va muy mal. Muy bien, Danilo. Yo recuerdo en la época de Bielsa que Chile ganó en La Paz y también ganó en temperaturas cálidas en Colombia, creo, ¿no? Sí, pero se jugó en Medellín. Se claro. jugó de tarde, no era tan bravo. No era Barranquilla. Cuando Chile ha ido a Barranquilla nos lleva a nosotros. En Barranquilla lo pasamos muy mal, ahí nos comimos 4 con Acosta. Claro. Era otra selección también. Era otra manera de jugar, ¿no, Danilo? Una cosa como jugaba Chile en la época de Acosta y otra como jugaba en la época de Bielsa. Es verdad, pero tenía Sala y Zamorano.
Sí, es verdad. Fue lo malo que no tuvo Bielsa, ni a Salas lo tuvo un rato, a Zamorano no. Zamorano nos dijo un día que quisiera haber nacido 10 años más tarde para poder jugar con Bielsa. Sí, a mí Marcelo Sala me decía, yo escribí un libro con Nicolás Alea sobre Alexis Sánchez, y ahí hablando sobre Alexis, y Marcelo Sala me decía, yo hubiera querido para haber tenido unos años menos, y porque me decía, yo alcancé a aprovechar en la última etapa de mi carrera Bielsa, pero nunca había algo igual, ¿no? Claro. Un tipo que el partido que te decía cómo iba a ser, siempre era así. Bueno, pero Bielsa pasó por el fútbol chileno, dejó su huella, y Chile este año consiguió por fin ganar el trofeo que tanto perseguía de la Copa América. Danilo, te agradecemos muchísimo este contacto con los hijos del tiempo. Ya seguramente habrá oportunidad de volver a conversar sobre alguna otra historia que tenga que ver con el fútbol chileno. Un gran abrazo. Un abrazo, estamos en contacto. Chao, gracias.